y contarnos un poquito qué es lo que haces para quienes no te conocen? Bueno, yo soy abogada de la universidad, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, Ujú. primera generación universitaria, Sí, y soy magíster en Derecho y Argumentación, y siempre mi formación ha estado dirigida al derecho del trabajo. O sea, digamos, este máster en Derecho y Argumentación fue importante para mí para poder examinar con mayor precisión todo lo que es la normativa laboral sí. y poder trabajar en ello. Yo trabajé durante muchos años en el Poder Judicial, hice toda la carrera judicial desde escribiente hasta camarista, y en el año 2022, bueno, me retiré por jubilación ordinaria. Bien. En Y ahora este, sigo en la facultad trabajando sí, siempre en Derecho del Trabajo. perfecto. Eso Tengo te quería algunas consultar. materias opcionales en las que participo sobre derecho adjetivo, o sea, procedimiento laboral. Sí. Ahora iniciamos otras sobre derecho feminista laboral. Ujú. Participo en algunos grupos, particularmente en el grupo de GIDE, grupo de estudios eh, sociales, que dirige el doctor Horacio Chichuri y Magdalena Álvarez. Y, y tengo también un grupo de estudio que ya estamos finalizando sobre igualdad en materia de derechos laborales. Muy bien. ¿Cómo estás viendo hoy por hoy la vida universitaria dentro de lo que es el terreno de los investigadores y de los docentes con todo lo que está sucediendo? Bueno, de hecho, en este mismo momento está sucediendo hace un paro. Sí, la verdad que es muy complicado para las universidades y para los docentes en particular llevar adelante su tarea porque, como todo el mundo sabe, esta administración ha diezmado lo que es el presupuesto que es necesario, o Ujú. sea, para que pueda funcionar y para que los docentes puedan llevar adelante una vida digna, algo que pareciera no ser tenido en cuenta por esta administración para la población en general, no solo para los docentes universitarios, ¿no? Bien. Silvia, te consulto siempre que converso con algún docente, con algún investigador, trato de llegar a esta pregunta, ya que estamos hablando de las condiciones laborales. Te pregunto desde tu perspectiva, qué es lo que genera tanto a esta administración, que lo ha agravado mucho, pero si uno va hacia atrás, siempre ha habido un desfasaje salarial en cuanto al costo de vida entre el sueldo del docente universitario y el docente en general, con el costo de vida, insisto. ¿Qué lleva a darle ese poco valor a quienes forman a los futuros profesionales? Con Bueno, todo lo que eso implica. yo creo que siempre la educación, más allá de que suelen, digamos, en el discurso sobrevalorar la tarea, no solo valorar la tarea Sí. de la docencia en todos sus ámbitos, en el plano de la realidad se la subestima, no se la valora adecuadamente. Y yo creo que esto es fruto digamos, de que siempre, en los últimos tiempos, a partir de la década del 90 en adelante, eh, los conceptos economicistas nos han atravesado. O sea, en la década del 90 se cambia la, digamos, la impronta del Estado, Ujú. sufre un embate fuerte del neoliberalismo, Sí. y eso atravesó a toda la cultura. Y en ese ámbito, la docencia, digamos, todo se mide en términos de eficiencia económica. ¿Mm? Y obviamente que la docencia, por supuesto que incide y también va a beneficiar el crecimiento de la economía, pero es mucho más lento, no se ve. Y ellos lo que quieren es que se vea hoy. Solo lo económico es lo que prima. Entonces ya desde hace mucho tiempo que se viene infravalorando económicamente la actividad de los docentes. Y en esta particular coyuntura ya es explícito, ya ni siquiera en el discurso se reconoce la importancia de la educación. Los pueblos, mientras más educados están, más problemas le traen a determinadas clases dirigentes. Entonces, mientras tengamos un pueblo sometido, un pueblo inculto, un pueblo que no tenga la formación adecuada, que no se atreva a pelear por sus derechos, que empiece a
digamos, a desconocer sus propios derechos, es un pueblo más dócil de manejar. O sea, no es casual desde aquella época en adelante todo lo que ha ocurrido. Ustedes recuerdan, antes de la década del 90, hablábamos de las oficinas de personal. A partir de la década del 90 se habla de oficinas de recursos humanos. Se refiere, inclusive desde el mismo Estado provincial, recuerdo cuando yo estaba ejerciendo la magistratura, pedíamos informativas y hablaban de capital humano, no hablaban de personas, y eso va diezmando conceptualmente el marco mental en el que opera toda la realidad, y entonces pasa a ser más importante lo que se genera, ese marco mental que generan ellos, que la propia realidad. Se pasa en la gente ya hasta instintivamente empieza a darle más trascendencia a lo que es el capital que a lo que es la persona. Y acá en esta especial coyuntura ya eso se ha hecho totalmente explícito. Totalmente explícito. Bueno, clarísima la intervención, Silvia, debo decir. Muchísimas gracias por la respuesta. Nos metemos en uno de los ejes de la columna, teniendo en cuenta tu rol ahí como abogada, que tiene que ver con la reforma laboral que se ha aprobado recientemente, que se busca reglamentar, que todavía hay algunos artículos ahí que están en veremos y con algunas trabas. Quiero meterme en ese tema. Ya hemos conversado con otros letrados, pero nunca está de más porque el público se va renovando. ¿Cuáles son los principales cambios que introduce esta reforma que se ha aprobado? Bueno, esta reforma no es una reforma más. Es una reforma que hay que prestarle atención, pero hay que, antes de analizar la reforma, digamos, hay que tener muy en claro que es una reforma que precariza, deslaboraliza, facilita el fraude, atomiza la acción sindical, que obviamente molesta en este tipo de, digamos, de administraciones que tienen un criterio eminentemente economicista. O sea, el orden público laboral es un orden público que molesta porque acá lo que se quiere priorizar es el orden público económico, sí, solo desde la perspectiva económica. Desde esta perspectiva, la reforma es una reforma que atraviesa toda la ley de contrato de trabajo, todo el derecho laboral. Uh-huh. Y en esa medida vamos a encontrar que va tocando todos los institutos, y en cada uno de los institutos que toca no hay un beneficio para los trabajadores. Se habla de la libertad, pero es solo la libertad de la empresa. Uh-huh. Todas las mejoras que hay son mejoras para el empresario, pero no para la empresa en sí, sino para los empresarios en particular. Voy a comentar algunas cositas para hablar por qué digo que hay una deslaboralización. Se amplía el ámbito de exclusiones de trabajadores que quedan fuera de la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. O sea, antes teníamos nada más que los trabajadores del Estado, salvo que por convenio colectivo estuvieran incluidos dentro de la ley de contrato de trabajo, los trabajadores de casas particulares y los trabajadores agrarios. Luego de las modificaciones de ambas leyes, la exclusión en esos dos casos se atenuó, porque había normas que decían que en tanto no fueran incompatibles con los tipos de trabajo que se realizaban, podían aplicarse las leyes de contrato de trabajo. Y en tanto no fueran obviamente incompatibles las normas de la ley de contrato de trabajo con la normativa específica. Pero a partir de esta reforma se van a dejar fuera otros trabajadores. Por ejemplo, se dejan fuera los trabajadores de plataformas, porque los consideran trabajadores independientes. Cuando se analiza el régimen de trabajadores de plataforma, es reiterativo permanentemente: trabajadores independientes, trabajadores independientes. Uh-huh. Miente, que algo quedará, dice, ¿no? Sí, sí. O sea, no son trabajadores independientes. Hay una organización a la cual se insertan esos trabajadores. Indudablemente esa organización es la que determina todas las pautas.
no son las pautas tradicionales que teníamos antes, porque ya esto no es trabajo en línea como teníamos en otras épocas, o sea, trabajo en el sentido de que están estructuradas las tareas que se prestan dentro de un establecimiento. Sí. Es otro tipo de actividad, pero de todas maneras se advierte a poco que uno examine la realidad de estos trabajadores que tienen una dependencia absolutamente marcada, con todas las características de la dependencia laboral. Y cuando en otros países del mundo, que permanentemente los ponen de ejemplo, se está analizando esta materia, y ya ha habido fallos en Estados Unidos, en España, en Alemania, sobre los trabajadores de dependencia que tienen relación con estas empresas informáticas que crean las apps. Acá en Argentina los sacan del ámbito laboral, los dejan sin protección. También los trabajadores independientes, que fue una incorporación que hizo la ley Bases, que son trabajadores que se les designa por ley el carácter de independiente y que pueden tener hasta 3 trabajadores que también son independientes y que se van a incorporar a una organización que es extraña y que les va a imponer las condiciones. Pero ¿por qué nosotros hablamos de que los trabajadores independientes son trabajadores? Porque ¿qué es lo que se tiene en cuenta en el derecho laboral para establecer la dependencia y establecer toda la protección? Que el trabajador no tiene una relación desigual. El derecho del trabajo vino con todas las falencias que aún hoy tenía antes de esta ley, vino a tratar de generar jurídicamente alguna igualdad. ¿Y cómo lo hacía? Protegiendo al trabajador, dando protección al trabajador, estableciendo una desigualdad jurídica que protegiera al trabajador, que era la persona más débil en la realidad. El trabajador no es que no conozca sus derechos y que por eso no puede imponérselos al empleador. Lo que pasa con el trabajador es que no tiene capacidad negocial. Toda persona que pretenda estar dentro del sistema tiene que trabajar, no tiene opción y no puede elegir cuándo, con quién, dónde, en una situación como la que se vive a partir de la década del 70, que se pierde el pleno empleo. Hay una crisis estructural de empleo y eso hace que los trabajadores el trabajo que consiguen lo tomen, les guste o no les guste, y se allanan a las imposiciones. O sea, ya tienen perdido una cuota de libertad cuando tienen que verse obligados a trabajar, aún en lo que no les gusta. Y cuando se incorporan en la empresa, vuelven a perder libertad. No tiene capacidad el trabajador negocial para exigirle al empleador que lo registre, que registre el salario que le paga realmente, que trabajar las horas que dice el contrato que van a trabajar. Sí. Todo eso se pierde. Entonces, obviamente tiene que tener una protección. Y estos supuestos trabajadores independientes están en las mismas condiciones que un trabajador de los que ya conocíamos de antes, el trabajador de la fábrica, el trabajador de un establecimiento. Solo han cambiado las formas en que se presta el servicio. Bueno, ese es uno de los problemas. Sí. Pero también va generando dentro de la ley un marco conceptual diferente, que es un marco conceptual que va actuando en la cabeza de la comunidad, a través de los jueces, a través de los doctrinarios, a través de los abogados que asesoran no solo a las empresas, sino también a los trabajadores. Se eliminan el principio de justicia social, que es absurdo que lo eliminen de la ley porque está en la Constitución, o sea, aparte, lo que nosotros llamamos los principios pueden estar en una norma y entonces están positivizados. Pero hay principios generales del derecho que están establecidos y que ya forman parte de la cultura jurídica y que están reconocidos además por normas internacionales. El principio de justicia social está en nuestra Constitución y está en la normativa internacional. La comunidad internacional lo tiene incorporado. Entonces no tiene mayor sentido, pero va conformando para aquellas personas que solo miran la ley que el principio de justicia social está fuera. Elimina el indubio pro operario, que es un principio que permitía que cuando el juez tenía una duda sobre la interpretación de una norma, tenía que buscar darle el sentido más favorable al trabajador. Y cuando
se había ofrecido prueba y de esa prueba surgían algunas dudas, después de realizar todo el procedimiento que se realiza para valorar una prueba, si seguía persistiendo esa duda, entonces debía aplicarse también la interpretación de la prueba en el sentido más favorable al trabajador. Eso lo fueron eliminando. Elimina también de la irrenunciabilidad, del principio de irrenunciabilidad, la posibilidad de que todas las mejoras que se han incorporado, o sea, le prohibía el principio de irrenunciabilidad que realizara el trabajador convenciones con el empleador que suprimiera o redujera derechos que estuvieran consagrados en la ley, en las convenciones, en los estatutos particulares o en los acuerdos de parte. Sí. ¿Mm? Entonces, hoy eso de los acuerdos de parte se eliminó. O sea, pueden realizar acuerdos reduciendo derechos que habían sido concedidos por el empleador. Uh-huh. Y uno dirá, bueno, pero no son derechos que violenten los mínimos inderogables, pero son derechos que el trabajador ya los tenía incorporados, sí. Y que con los cuales contaba para su plan de vida. Uh-huh. El plan de vida del trabajador acá no importa. Ustedes van a ver que puede realizar acuerdos con la empresa siempre que beneficien a la empresa. Y el empresario tiene posibilidad de modificar, inclusive unilateralmente, derechos de los trabajadores que no violenten los mínimos, pero que eran derechos que ya estaban incorporados y que uno los tenía asimilados. Si yo cuento con una asignación que el empleador, que hemos pactado con el empleador, que es de 1.000 pesos y de un día para el otro me la sacan a esa asignación, sí. Y yo ya tengo mi vida estructurada, que tengo un salario de 20 más esos 1.000, 21.000. Entonces, y uno va estructurando toda su vida en base a lo que cobra. Modifica el salario en este sentido, establece la posibilidad de salarios variables y esos salarios variables pueden ser modificados unilateralmente por el empleador. Uh-huh. Modifica las vacaciones, que permite que se fraccionen hasta en periodos no inferiores a 7 días. Supuestamente pueden ser pactados, no hay pactos en esto. Son muy pocos los trabajadores que pueden pactar con su empleador cómo va a tomar las vacaciones. Las vacaciones se van a dar de acuerdo a las necesidades del empleador. Sí. Bueno, modifica el tema ese de vacaciones, modifica también, como decía, el salario, estos pactos salariales, le quita el carácter remuneratorio a las propinas. Es una fijación que tiene esta administración desde que llegó con el tema de las propinas, les quita el carácter remuneratorio. Y a través de todas estas modificaciones que va haciendo del salario puntualmente, va modificando el concepto de salario. Permite que las partes determinen qué es salarial y qué no es salarial, cuando en realidad, no solo por la ley de contrato de trabajo, sino por las normas internacionales, OIT principalmente, el convenio 95 de OIT en su artículo 1 establece que todo aquel pago que recibe el trabajador como consecuencia